Bien, estamos con Martín Lustó. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? De vuelta al pago. De vuelta hace 10 días. ¿Cómo fue esa experiencia? Siempre es un orgullo representar a la Argentina. Hace poco a mí me tocó hablar en un locro que hizo la Unión Cívica Radical de la capital para celebrar el 25 de mayo y conté que en cada circunstancia que me tocó celebrar una fecha patria en el exterior y hablar a compatriotas extranjeros, yo siempre me emocioné. Y lo mismo le pasaba a Carla, mi mujer. Es que siempre eso es muy emocionante. La distancia establece un vínculo muy fuerte. Distinto, sí. ¿Pero sí, qué sí. pudiste hacer en términos prácticos? ¿Te diste algún gusto? Desde el punto de vista personal, No, desde el punto de vista de la condición de embajador. no, desde el punto de vista de la condición de embajador, sí, yo en el momento que acepté el ofrecimiento, lo acepté porque creía que podía contribuir a la Argentina en lo que consideraba que una relación deteriorada. En el transcurso de este tiempo no solo vino Obama a la Argentina, sino que el presidente Macri también visitó al nuevo presidente de los Estados Unidos. Es una condición, esa doble visita de Estado que se dio solamente con el premier de Canadá, y en el caso argentino. Hubo desclasificación de documentos pertinentes a la época del terrorismo de Estado de la Argentina, inclusive una nueva tanda ahora con la administración de Trump, lo que marca una continuidad y que esto va a seguir siendo parte de el compromiso que adquirió la administración anterior y que va a continuar esta. Creo que se han reorganizado algunas cosas de la embajada, han salido los limones. Digo, me gustaría profundizar otras cosas, para lo cual creo que Argentina tiene que tener mucho más claro conceptualmente la clase política, el país, qué es lo que quiere de las relaciones externas y qué es lo que quiere en particular de la relación con Estados Muy modesto Unidos. el planteo de querer venderle limones mientras el presidente de Estados Unidos te dice nosotros estamos en temas que hacen al mundo. Lo de los limones para mí es simbólico por lo siguiente, digo, es simbólico por la magnitud que tiene con respecto a el total de la economía argentina. Sí es importante para un grupo de, recordemos que en Tucumán se emplean 40.000 productores. Entonces es importante para una parte de la Argentina, pero es para un sector. Y lo que creo es que es algo que había estado trabado por 15 años. Entonces es simbólico con respecto al resto de las cosas que le importan a la Argentina. Yo una de las cosas que hice bastante es salir de Washington. Porque en Washington está la relación que a mí menos me importa para la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? La relación bilateral gobierno a gobierno es la más acotada. Pero si uno quiere ver qué cosas se puede hacer para energías renovables, para lo cual hubo inversiones en la Argentina, tiene que ir a California. Si quiere ver energías tradicionales, inclusive las no convencionales, tiene que ir a Texas. Si quiere ver qué es lo que pasa con las finanzas, tiene que estar en Nueva York. Si quiere ver qué es donde nuestros compatriotas tienen mayor cantidad de problemas, es en Florida, es en distintos lugares. Y también hicimos cosas del consulado interesantes. Bajamos el tiempo de atención para un pasaporte, un documento para nuestros compatriotas, de 6 meses de espera para turnos a 2 días. Entonces yo estoy conforme, creo que hay mucho más para hacer, pero me parece que mi contribución ahora es mucho más importante en la Argentina. ¿Cuando aceptaste, lo hiciste sintiéndote parte del PRO? Lo hice, no, del PRO no, pero yo lo he dicho siempre esto. ¿Que cambiemos? Lo hice sintiéndome con un compromiso muy importante para encauzar ciertas cosas de nuestro país y representando a la Argentina en el exterior, ¿no? Uno no representa, si uno mira quiénes pasaron por la embajada, pasaron intendentes, gobernadores de todos los signos políticos. Nosotros hemos trabajado con todas las provincias. Creo que uno representa en el exterior a la Argentina. Creo que Cambiemos necesita voces, más voces. Es un defecto muy... ¿Y por qué no quieren la tuya? Bueno, es una muy buena pregunta para hacerle al jefe de gobierno de la ciudad. ¿Por qué no? Porque además yo soy un fanático de las PASO. Siempre lo he dicho, creo que es una ley que fue iniciativa del gobierno anterior, que es muy sana, que abre la vida partidaria, que le da una voz a la sociedad y al ciudadano para que elija cuáles son sus candidatos. Eso es lo que permite elegir matices a través del tiempo y corregir rumbos. Y parece que cuando alguien tiene poder, porque en la Argentina el sistema político de la Argentina es un sistema político donde se destruyeron los partidos, siempre las únicas marcas nacionales son de aquellos que tiene el Estado Nacional, ¿no? Le pasó al Frente para la Victoria, le pasó ahora al PRO, y hay gente que cuando se enamora de eso, de que tiene el poder, no quiere preguntarle otra vez a la gente. ¿Y por qué sos un radical no querido como alianza? Es decir, ¿sos alfonsinista? ¿Qué radicalismo es el que ellos no quieren? Porque están con los radicales en la alianza y no te quieren a vos en tanto radical según lo manifestás. Yo creo que yo no soy radical, yo soy independiente. Comparto muchos valores del radicalismo, pero no soy radical, no soy afiliado. Lo que creo es que el radicalismo que interesa, como pasa en otros lugares, es aquel que no tiene oportunidad de disputar el poder en el corto plazo.
de generar alternancia. Entonces ahí es más fácil incorporar un socio que no va a discutir. Y creo que eso ocurre. Le es más difícil al poder incorporar socios que tienen ganas de discutir. Ahora, una coalición, un gobierno de coalición, tiene voces distintas. Yo recuerdo haber hecho campaña por Sanz. Hemos hecho un video juntos donde Sanz decía, no somos lo mismo, yo no soy Macri. Carrió dijo que hacía un enorme esfuerzo moral por constituir Cambiemos. Entonces, es evidente que hubo voces distintas desde el principio. Bueno, esas voces distintas hay que respetarlas. Yo creo que cuando esas voces distintas generan la posibilidad de que haya alternancia, que es muy sano, al que detenta el poder le asusta. ¿Es una buena aliada, Carrió, para tus intereses? ¿Para mis intereses? Sí. Bueno, ahora vamos a competir enfrentados, porque como no permiten que exista esa discusión dentro de Cambiemos, discutiremos Lo digo en enfrentados. función de lo que ha pasado ahora con el tema de Magdalani dentro de Cambiemos. Ahí hay una cosa bastante destructiva. Parece que hay varias cosas para leer de eso, ¿no? Primero, para tener cuidado hacia el futuro y con cómo nos manejamos en la vida pública, particularmente en los medios, hay una suerte de desproporción entre la magnitud de la denuncia original y la desmentida posterior. Fue una denuncia muy importante. Entonces, creo que eso es para tener en cuenta futuro, en un montón de cuestiones de cómo nos comportamos, cómo también se comporta ella en la vida pública. En segundo lugar, me parece que, igual que con otras cuestiones, yo recuerdo cuando se discutió, yo era diputado cuando se discutió la AFI, la nueva AFI, ¿no?, en el Congreso. En el Senado la oposición entera decidió que no iba a dar la discusión. Y en diputados hubo mucha presión para que los que estábamos en la oposición no bajáramos a dar la discusión. Y mi postura fue, yo bajo a dar la discusión, porque nosotros en todo caso tenemos que decidir, y esto es parte de eliminar la grieta, de generar consensos muy importantes en la vida de una democracia, en todo caso nosotros tenemos que decidir qué AFI queremos y cómo nos comprometemos, independientemente de quién llegue al poder, a cómo se maneja la AFI. Porque es una de las grandes deudas pendientes de nuestra democracia. Y esas discusiones y esos consensos se tienen que dar, tenemos que animar a sentarnos y tenemos que animarnos a atarnos al mástil como Ulises. Es decir, si a mí me toca es esto, no es otra cosa. Porque si no es una gran tentación, ¿no?, para todos, los recursos sin rendir, instrumentos que están en el borde de la democracia. ¿Es una necesidad para vos estar dentro de Cambiemos o ya te lo quitaste de la cabeza? No, para mí es una necesidad representar lo que nosotros representamos y hemos representado siempre, en UNEN y en ECO. Esa es la necesidad. Me hubiera gustado que en estas circunstancias de la Argentina, en donde para mí deberíamos confluir a un bipartidismo y empezar a discutir de otra manera, me hubiera gustado no ver visiones más sectarias, más egoístas y animarse a una discusión más grande. Yo creo que las primarias son para eso, son para reordenar el sistema político argentino en dos dimensiones y las estamos desperdiciando. Ahora, es una decisión que toman otros. A mí, una vez que otros toman la decisión... ¿La discusión que vas a plantear es de política nacional o de política de la ciudad solamente? No, yo voy a plantear discusiones. Esta es una ciudad que vota por principios. ¿Qué quiero decir por principios? No solamente por principios éticos y por prioridades de la política pública, pero por principios de cómo se debe conducir la política. Y eso tiene repercusiones nacionales y otras repercusiones y ejemplos locales, pero esta ciudad vota así. ¿Y vas a luchar contra la deuda? ¿Vas a luchar contra la fuga de capitales? Yo diría que más que luchar contra esas cosas, lo que quiero es, y es como he hecho campaña siempre, quiero hacer un diagnóstico de por qué ocurren esas cosas y cómo es la salida de esas cosas. Porque yo creo que uno de los problemas de Argentina... ¿Lo querés hacer o lo tenés el diagnóstico? Lo tengo el diagnóstico. ¿Y cuál es? El diagnóstico es este. Nosotros tenemos, y esto no es de este gobierno ni del anterior, uno puede decir quién lo agravó, discutir mucho, pero nosotros tenemos el siguiente problema en la Argentina. Nosotros en este momento tenemos el Estado más grande de nuestra historia. Y ese Estado más grande de nuestra historia está solventado con la presión tributaria más alta del mundo, porque si uno la ajusta por el hecho de que entre el 35 y el 40% de la economía argentina es informal. No es la más alta del mundo, Martín. Sí, es la más alta del En mundo. Europa pagan 60%. Yo, como soy gran contribuyente, pago el 35%. Y cuando hago la cuenta al cabo de los años, en realidad, con lo que uno puede descontar, paga el 25%. Estoy muy lejos de lo que amigos míos en Europa pagan. No, cuando uno mira la presión tributaria hoy en estos momentos en la Argentina y suma las distintas, no solo ganancias, suma el resto de las cosas. Vos pagás ingresos brutos, vos pagás un IVA más alto que en otros lugares, vos pagás otros impuestos para la actividad económica que no están en otros lugares, vos pagás impuesto al cheque, vos pagás un montón de otras cosas. Cuando miro el total, y además ajusto por el hecho de que no todo el mundo paga, porque en Europa sí pagan, pero pagan todos, y miro el total de los impuestos,
y lo ajusto por el hecho de que una parte no paga, la presión argentina es la más alta del mundo. Yo hice el total de mis 20 años y pagué el 25%. Siendo un contribuyente de 35% de ganancias, 3% de ingresos brutos, impuesto al cheque. Siempre pensé que a mí me quedaba un 40% abajo lo que ganaba. En realidad anda por el 25, el 26%. Pero es raro que te dé el 25%, porque salvo que tengas mucha renta financiera, de todo tu trabajo tenés que tributar el 35%. Te mostraría los números porque es interesante verlo, los tengo hechos minuciosamente. Encantado de mirarlos cuando quieras. Ahora, ¿A quién le sacaría los impuestos? ¿Quiénes nos van a pagar impuestos? ¿A quién quieres descomprimirle los impuestos? A ver, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Para mí el problema es mucho más profundo, que si vos tenés el Estado más grande de la historia, con la presión tributaria más alta del mundo, lo podemos discutir, encantado de mirar los números, y 7 puntos de déficit. Y a pesar de que tenés eso, tenés 1/3 de argentinos en la pobreza. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros podemos seguir dándole recursos al Estado para sacar al 1/3 de la pobreza? Hasta ahora no ha funcionado. El Estado argentino tiene 3 veces más recursos por habitante que hace 25 años, tiene el doble de pobres. Eso es estructuralmente. No, la pobreza de los últimos años no tiene absolutamente nada que ver con lo que decís, era ahora. Pero la pobreza de los últimos años, no voy a ir a los datos del locales, voy a los datos del Banco Mundial, de la CEPAL, es decir, los tengo a mano. Pero, mira, 2014, 2012, los datos son de duplicar la clase media y de mejorar a ritmo infernal lo que era la pobreza. Eso fue muy cierto desde el año 2003 hasta el 2007-2008. 2014 es el último dato que tengo del Banco Mundial. 2014, mira, yo en este momento no tengo la cifra de 2014 en la pobreza, pero hace 25 años la pobreza rondaba el 16%. Estoy seguro que en el año 2014 la pobreza era significativamente superior al 16%. Seguramente habrá sido cerca del 25%. Entonces, y tuviste crecimiento, y estoy hablando de un Estado que tiene el doble de recursos. Es muy fácil decir pobreza. ¿Cómo puede ser que hubiera tantos pobres con el 97% de la gente jubilada? Con todos los niños asistidos a través de la asignación universal por hijos. Si había decaído la mortalidad infantil. ¿Cómo va a decaer la mortalidad infantil si hay pobreza? Mira, hay 2 definiciones grandes. Mi especialidad primaria, cuando hice mi posgrado, es de pobreza y desigualdad. Hay 2 definiciones, 2 grandes categorías de definiciones de la pobreza. La primera definición de la pobreza es la de las necesidades básicas, si están satisfechas o insatisfechas, es la pobreza estructural. Tiene que ver con tu hábitat de vida, tiene que ver con si tenés servicios públicos, agua de red, cloacas, etc. La segunda definición de pobreza tiene que ver con si te alcanza el dinero para adquirir una canasta de bienes y servicios que se considera la básica para que vos no seas pobre, que es muy modesta en la Argentina. ¿Cómo se mide eso? En la Argentina es aproximadamente las calorías que necesita un adulto, cuánto cuesta las calorías que necesita un adulto por mes, y lo multiplicás por 2,1. Eso es cómo se define la pobreza en la Argentina. Y el tema es el siguiente, vos podés estar generando más trabajo y gente que sale de tener 0 ingresos a acercarse a ese número. Pero a medida que la canasta es cada vez más cara porque hay inflación, se te aleja. Pero eso sucede ahora. Y bueno, sucedió durante... La inflación sin salario que lo alcances ahora. La inflación es un fenómeno que viene desde hace de 2 dígitos de la época que estaba... en la época que se fue a mí dame inflación del 20% si eso mueve la economía y mi salario es del 25%. Yo nunca firmé, firmo contrato todos los años de mi vida, nunca firmé por lo que decía el INDEC. Pero eso no fue cierto para todos, eso fue cierto para los trabajadores registrados. ¿Era cierto para los jubilados? ¿Era cierto para los trabajadores registrados? No es cierto para los desempleados. Pero los desempleados había muy poco, un 6%. Bueno, un 6% es poco. Que sí, en términos capitalistas, Estados Unidos tiene un 4, tiene un 5. Yo creo que los desempleados eran más que 6%. Europa tiene en estos momentos un 25%. Yo me permito discutir la cifra de desempleados que tenía el kirchnerismo, y me encantaría discutirla técnicamente con quien quieran, pero eran más, pero ya arrancás con, no importa, ponerle 8, no importa, 7, 8, pero eso es un número significativo. El que tenía, el que no estaba formalizado y no tenía paritarias tampoco tenía un aumento de salario, sobre todo en los últimos tiempos en que no aumentaba el empleo, no tenía un aumento salarial al ritmo de la inflación. La inflación se espiralizó en los últimos años del kirchnerismo, entonces sí te generó más pobreza. El punto es que nosotros tenemos que empezar a discutir y consensuando, por eso que yo no creo en la grieta, ni creo en que cuando yo hago algo mal, si estoy en el gobierno, el otro me acusa, pero después que el otro cuando viene hace exactamente lo mismo y no podemos consensuar nada de lo medular de la Argentina, porque nosotros tenemos que pensar muy bien cuáles son las prioridades con las cuales tenemos que definir el estado del futuro de la Argentina. ¿Y a usted parece que es un rumbo en caso de que tu diagnóstico fuera cierto? Yo no lo comparto, Martín, como verás para nada. Lo que se está haciendo
¿Será positivo? Es decir, tomar 100.000 millones de dólares de deuda, posiblemente sean muchísimos más dentro de poco tiempo, permitir una fuga de capitales de 20, 30.000 millones de dólares, dar una bicicleta financiera, de la gente viene con dólares, compra pesos, los convierte en dólares, gana muchísimo. ¿Será esta la solución? No, claro que no es la solución. Esa es la discusión que quiero dar. Yo no creo que esta sea la ¿Y solución. cómo la vas a dar? Porque mirando mucho para atrás, estamos en la misma discusión de siempre. Para adelante, a mí me parece que esto es lo que hay que discutir. Yo le ruego a los hombres públicos, Yo quiero a discutir vos que para sos adelante. un capital político importantísimo, de verdad, por todo lo que significás y lo que vas a significar. Por favor, hagan algo con la deuda. Alguien tiene que pegar el grito. Esto nos está condenando para el futuro. Si un día fueras presidente, dentro de 20 años, 15 años, que perfectamente puede ocurrir que lo seas, te vas a encontrar con un país devastado, no vas a poder hacer el mínimo presupuesto porque habrá que pagar los intereses de la deuda. Pero, Víctor, yo lo he dicho en toda la campaña de la ciudad. Hoy el déficit más grande de toda la Argentina, de las 24 jurisdicciones, es el de la ciudad de Buenos Aires. Y me cansé de repetirlo, hemos hecho entrevistas durante esa época, es así también en la ciudad. Ahora, Una ciudad que tomó deuda por dólares al 90% contra lo que antes era 90% en pesos. y una ciudad que tiene, igual que la Argentina tiene, cuando digo la Argentina, digo la nación, la provincia, los municipios tienen 3 veces más dinero en promedio que hace 25 años y no resuelven 3 veces más problemas. La ciudad tiene 2 veces y media más dinero que en el año 2001 y no está 2 veces y media mejor. Entonces es una discusión que yo la he dado en el 2013, la he dado en el 2015, la voy a volver a dar ahora. Ahora, ¿qué es lo que creo con respecto a esto? Que no solamente, hasta ahora le hemos tirado 3 veces más plata al Estado y no estamos mejor que hace 25 años. Ni la seguridad, ni la salud, ni la educación, ni la infraestructura, ni la justicia, ni la igualdad, ni la pobreza. Entonces, solamente tirando más plata al Estado no vamos a resolver el tercio que está en la pobreza. ¿Y cómo se resuelve, y con entonces? este nivel de presión tributaria tampoco el sector privado va a crear puestos de trabajo en blanco, en cantidad y en calidad, para sacar a 13 millones de compatriotas de la pobreza. Entonces hay que tener una discusión muy profunda sobre el Estado, muy profunda sobre el Martín, Estado. le sacaron el impuesto a las mineras y el campo y fueron los que echaron más gente el año pasado, o fueron de los que echaron gente. Pero otra vez, yo no estoy diciendo, mañana hay que bajar impuestos y menos bajar impuestos que afectan a grandes intereses que no tienen necesidad de esa baja de impuestos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el problema en la Argentina, si no discutimos de otra manera el Estado, es imposible de resolver. Y discutir el Estado no lo puede hacer nadie unilateralmente. Y vos te decís esto y en Inglaterra uno de los candidatos que se acercó a 5 puntos ahora, Theresa May, propone más Estado, propone que el Estado se haga cargo Yo no digo- del agua, de los trenes, absolutamente. Víctor Hugo, Es decir, Víctor Hugo, yo no estoy diciendo ni más ni menos Estado. Yo estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo, en física a mí me enseñaron que la fuerza es la masa por la aceleración. Yo puedo tener algo grande como esto, pero si no se sabe mover y llega tarde, no tiene fuerza. Entonces, ahí las sociedades pueden decidir más o menos Estado. Los japoneses, los coreanos tienen estados chicos, los anglosajones suelen tener estados chicos. Estados Unidos tiene un estado más grande de lo que se cree. Los países europeos, los que a mí me gustan, los escandinavos, tienen estados grandes, más grandes que lo de la Argentina, pero tienen un impacto claro en todas las áreas en las que se mueven. Un impacto claro. Eso es lo que tenemos que lograr en la Argentina. Ahora, esa discusión, como implica, como dijo Pepe Mujica cuando en su primer discurso de inauguración, dijo, tenemos que decir cuáles son las prioridades. Y la prioridad número 1 es la educación, y la 2 es la educación, y la 3 es la educación. Pero después nos tenemos que sentar a decir si eso es prioridad, qué cosas dejan de ser prioridad. Esa tarea que nosotros tenemos que hacer con respecto al Estado no la puede hacer nadie unilateralmente. En primer lugar, porque nadie tiene el diagnóstico correcto y lo puede decir, a menos que lo consensuemos. Y en segundo lugar, por la capacidad de gestión de eso es imposible de a uno. Muchas veces ha ocurrido que algún iluminado dice yo tengo la solución para la Argentina y la Argentina termina mal. Muchas veces a lo largo de nuestra historia, en lugar de consensuar ciertas cosas, alguien dice como yo gané hago lo que quiero. Lo dijo la expresidenta y yo escuché 2 ministros de este gobierno decir lo mismo. Si no les gusta esta política económica, armen un partido y ganen. El problema de ese absolutismo... bueno, esa es la personalidad que se tiene que tener. Ya vos te votan, vos yo decís, discrepo. haces tu Yo diagnóstico, discrepo decís qué con es lo que eso. vas a hacer. Y después cuando estás en el gobierno, cada vez que tomás una medida por los intereses de otros sectores, Yo te discrepo. atacan esas medidas, No, te pero vuelven eso- loco pero eso es mediáticamente, eso es se hace distinto, muy difícil. Pero el problema es que en la medida en que o los modos o la unilateralidad lo que hacen es que no se genere suficiente consenso con respecto a medidas, después ves lo que le pasa a Argentina, que esa fortaleza inicial se deshace toda cuando gana otro que piensa distinto como vos, toda, entera. En cambio, en los ámbitos donde Argentina logró consensos, y te voy a dar un par, que para mí son los más importantes de los últimos 33 años, la democracia y los derechos humanos, cada vez que la democracia estuvo testeada, sea en el 87, sea en el 2001,
el consenso de la democracia fue tan fuerte que todo el mundo lo defendió y volvió a pasar ahora con el 2x1. Entonces la fuerza de los consensos a través del tiempo es mucho más grande que la fortaleza de un gobernante que en ese momento dice tengo la... Es que yo pienso de los consensos muy mal. Creo que cada vez que mencionan consenso es para estafarme algo. Porque ¿qué es el consenso? Un grupo de personas más iluminadas que otras que se ponen de acuerdo en cómo resolver los problemas de los otros. ¿Eso fue el nunca más? ¿Eso fue para vos el nunca más? No, el nunca más es una reacción visceral de una población que tiene esto culturalmente incorporado para siempre y que, por supuesto, frente al dislate de la Corte Suprema... No, reaccionó... el nunca más, no el 2x1, el nunca más. Cuando Alfonsín inició una con ADEP, a días de haber asumido. Mira, hace poco a mí me tocó comentar un trabajo sobre relaciones exteriores de Dante Caputo. Dante Caputo cuenta una conversación con Alfonsín. Se iban a cenar cada 2 viernes. Y le decía Alfonsín a Dante Caputo, ¿qué porcentaje cree que tenemos de probabilidades de que no nos saquen? Y Caputo decía 50%, Alfonsín decía no, 25%, más cerca de 25% de que podamos continuar. Y a pesar de eso construyó un consenso social con respecto a 2 valores fundamentales e identificatorios, identitarios de la Argentina en el mundo. Sí. Entonces los consensos son mucho más poderosos, lo que pasa es que el consenso es mucho más trabajoso, porque en los consensos yo tengo que admitir que tengo que poner algo y que no tengo toda la razón y que no se hace todo lo que yo quiero. Sí, pero no se puede gobernar por consenso. No se puede asumir, decir vamos a hacer un gobierno inclusivo, vamos a hacer un gobierno progresista, vamos a hacer un gobierno que no deje a la gente afuera y que después venga alguien y diga no, pero las corporaciones queremos otra cosa. Y entonces gobernar para las corporaciones, como ocurre ahora. Perdón que te diga esto, pero me parece que estás cayendo en un error de... Estás confundiendo 2 términos. No se puede gobernar por unanimidad, pero el consenso no requiere todos. El consenso requiere de un porcentaje muy importante de la población que es el que mantiene eso a través del tiempo. Cuando vota, ese es el consenso. No, yo creo que es más ha votado que eso. por un modelo, ha votado por un régimen. Ahora votó neoliberalismo la gente. Bueno, pero entonces si el destino de la Argentina es que pedirle cuando a Macri, uno hace pedirle a una Macri cosa, generosidad, generosidad o solidaridad de su gobierno es imposible. Votaron el neoliberalismo. La gente votó, quería eso. Yo no creo que la gente haya votado eso. Y por eso tiene otra oportunidad para votar. Por eso cada 2 años les le pregunto. Yo no creo que la gente en Argentina haya votado neoliberalismo. Por eso que es importante alcanzar consenso. Yo no creo para nada eso. ¿Y por qué? ¿Qué decía Macri que pudiera ser distinto a lo que consideramos neoliberalismo? No, pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo creo que la parte que votó pura y dura a Macri, al presidente, fue la que lo votó en la primaria, que eso se amplió en las generales. Y después hubo algo mucho más importante, que es... Hubo un balotaje, que es como se define las elecciones presidenciales en Argentina, y una parte muy importante dijo yo quiero esto, otra parte dijo bueno quiero esto, más los matices que le agregan la coalición cívica, el radicalismo, y otra parte dijo no quiero... No sé si lo has visto alguna vez a Dolina cuando dijo nunca fue tan fácil, justamente por la extraordinaria diferencia que había entre los modelos. La gente optó por un modelo vio una parte de la gente dijo no quiero más lo anterior. No dijo quiero el neoliberalismo, dijo no quiero más lo anterior. Bueno, para eso tenemos una gravitación, ahí nos iríamos de mambo y de tema. Bien, pero lo que te Vos quiero sabés decir, perfectamente cómo se construye esto a través de lo mediático. Sí, es cierto, pero no hay que subestimar a la gente. A mí me ha tocado hacer campaña siempre con mucho menos... A mí me ha tocado competir contra un Estado nacional, contra un Estado local. Ahora, por decisión de otros, pasa algo parecido. La decisión de Rodríguez Larreta. ¿Qué pasa con Rodríguez Larreta? ¿Te envidia el pelo? ¿Por qué? ¿Cuál es el gran inconveniente que hay para que pudieses estar dentro de No, no sé si me envidia el pelo. La que se ve que cambió de peinado favorito es Carrió. Que antes decía, cuando vean un rulo, vótenlo. Hay algo que me preocupa de lo que sé, no sé si te toca de cerca, no sé hasta qué punto es justo planteártelo. Hay una persona, Jacobiti, que ha sido señalado como un seguidor tuyo, un colega. Es el presidente del Partido Radical de la Capital Federal. Bien, y fue denunciado en determinado momento periodísticamente por Alejandro Berkovich, un compañero mío. La denuncia quedó sobreseída, no hay problemas, pero Jacobiti sigue haciendo una especie de persecución sobre un periodista, hostigándolo judicialmente. Y a mí me parece que si hacemos esto, la libertad de expresión empieza a tener límites muy precisos y mucho temor para animarse a denunciar. Y lo está hostigando por 1 millón de pesos. No sé si es justo que te lo plantee, pero me estás diciendo que es el presidente del partido y por lo menos siento la obligación moral de decírtelo porque tengo profunda estima por este colega. 1 millón de pesos para un laburante.
hostigarlo de esa manera es un disciplinamiento para otros periodistas que dicen, no, pero si me van a poner semejante denuncia, se hace una barbaridad. Mira, no es un tema mío, es un tema de ellos dos. Yo he dicho lo que pienso de la calidad profesional, sobre todo en materia económica, de Berkovich. He hablado con este tema porque me lo ha planteado otro periodista, pero me parece que hay, como siempre en esto, tenemos que poder sentarnos y discutir casi todo o todos los temas como realmente son. Porque no es sobre las denuncias que hay una respuesta de Emiliano Jacobiti, es sobre un hostigamiento en Twitter, que es distinto a las denuncias. Si yo pongo algo en Twitter y alguien sale a decirme todo el tiempo... ¿Sabés las cosas que ponen en Twitter? Sí, está bien, pero... Te lanzás a hacer juicio por las cosas que salen en Twitter, bien, no paras nunca más en la vida. Pero hay ciertas cosas que si alguien te insulta recurrente, yo no sé cómo es, pero yo digo, yo lo he hablado con él y dice, mira, no es sobre las denuncias, no es sobre las denuncias. De todas maneras, yo lo he hablado con él, es algo que ellos tienen que resolver de otra manera. Un periodista no puede hacer una campaña. Un medio enorme de comunicación es el que lleva a cabo una campaña con muchísimas voces que hostigan a una persona. Yo he tenido campaña sucia en la elección pasada, sí, y yo creo que por eso nosotros no ganamos. Pero yo creo que, yo comparto con vos, que la libertad de... Mira, vos me conoces a mí, yo voy a todos los lugares, a todos los programas, de todos los contenidos y inclinaciones políticas, y respondo todas las preguntas que me hacen, todas las preguntas. Para mí ese es un valor fundamental, porque... no se puede ser selectivo con los principios, ni selectivo con la respuesta. No puede decir, yo le contesto a este lugar, no voy porque me hacen preguntas que no me gustan. Entonces yo creo que hay que contestar todo. Ese es un tema en el cual ellos traen cuitas de hace mucho tiempo, que la verdad que las tienen que resolver, pero es un tema de ellos. Yo ahí no me puedo meter. También es de ellos el tema, en este caso del gobierno, el tema Malcorra. ¿Por qué se habrá ido? ¿Tenés alguna idea? ¿Querés hablar de eso? Mira, yo creo que Malcorra expuso sus motivos personales para haberse ido. ¿Y son personales los motivos? No sé, yo sé la situación de su pareja, pero lo que sí creo es, Malcorra fue por su agenda personal y por dónde había estado, por su visión multilateral del mundo, y yo la he visto en acción, puede abrir puertas y presentar rápido y comprender cómo son determinadas circunstancias. También creo que es momento de que la Argentina tenga una visión nacional, no solamente multilateral, y que piense cuál es su lugar en el mundo. Malcorra trabajó para la visión internacional. No, creo que son sesgos distintos. Pero... Yo creo que hay que tener muy claro cuál es la visión de un país y su inserción en el mundo, que tiene que ver con un montón de aspectos distintos. No es la inserción económica en el mundo, porque si no, yo creo que fue muy importante para iniciar un proceso de recomposición de relaciones. Pero el objetivo de la Argentina no puede ser tener relaciones maduras con todo el mundo. Eso va de ¿El tema de las armas te trajo algún reproche? No. No. Pero lo que vos denunciaste, lo que vos aclaraste, no sé exactamente cuál sería la terminología en este caso, la podés poner vos si querés. Sí, esto es... Pero el lío de las armas empezó a partir de una aclaración que vos hacés. No, me parece que acá, creo que en este programa, creo que le pidieron a la embajada, llegó un mail con unas preguntas, nosotros las contestamos, como hacemos con todas las cosas, y después hubo varios programas sobre el mismo tema. Yo mandé una carta diciendo, mira, esta es la tirantera, como hago siempre cada vez que me preguntan por algo, esta es la tirantera, y yo no tuve más noticias de eso, la verdad. Y quiero decir que la actuación de la embajada en esto fue absolutamente impecable. Sí, eso quedaba muy claro, pero la del gobierno no, y entonces... Pero sí, mira, yo te puedo contar cosas allá. Allá no, para que pongamos en contexto lo que pasa con Argentina y cuál es su capacidad en ciertas cosas, particularmente en lo atinente a defensa. Argentina no tiene dinero para hacer compras de armamento. Y yo he visto, por ejemplo, que... Estuvo comprando por Israel y se gastó un platal en Israel. Yo te puedo decir lo que pasó con Estados Unidos. Con Estados Unidos hace poco había fusiles que no habían sido pagados. Había pegamento para las cabinas de los aviones, de los jets, que está vencida, que tampoco estaban pudiendo ingresar a la Argentina. Pegamento, estoy hablando de compras menores. Entonces, la verdad que llama la atención, ¿qué es lo que nosotros tratábamos de hacer? Ver cuáles son los mecanismos por los cuales Argentina puede comprar cosas bastante básicas, como hammers, como jeeps, como tiendas de campamento. Y después hay otras cosas que son pedidos de larga data, las cosas más onerosas, los cazas, etcétera, que son pedidos del gobierno en el 2015. Repetidos, son del Ministerio de Defensa anterior, repetidos, los F-16, por ejemplo. Entonces, esa es toda la información que yo brindé.
No podía no preguntarte por lo de las armas y por Malcorra, Pero habiendo sido está vos perfecto, embajador. pero está perfecto. Me gustaría que la sigamos en cualquier momento. Encantado, Es encantado. ciertamente muy valioso. Y te pregunté mucho por cosas nacionales porque me decís que vos vas por el lado de la política nacional, de la política del país, a discutir la ciudad. ¿Crees que el habitante de Buenos Aires es una persona que mira el espectro económico y político en general y no solamente si le arreglaron la vereda o le arreglaron el bache? Sí, además, también vamos a tener una lista de legisladores y discutiremos eso, pero me parece que cuando uno mira los problemas de la ciudad, cuando uno mira la educación pública, la salud pública, la desigualdad, son problemas que se están reflejando en todos lados y se reflejan en la ciudad que es la ciudad más rica de la historia y la ciudad más rica de la Argentina. Un minuto como si fuera un aviso, casi que mirando a la pantalla, porque me parece lógico después de tantas preguntas. El eje de tu campaña, ¿qué le querés decir a la gente? ¿Qué es lo que la gente tiene que ir entendiendo desde ya a medida que llegamos a la parte final de la campaña? Que tirarse piedras de un lado al otro y acusarse de cosas que después los dos lados hacen no es la manera de construir ni la Argentina y sobre todo el Estado que Argentina necesita para resolver unos problemas que son estructurales y que en mi visión son de alguna manera cada vez más graves, pero esto lo vamos a poder discutir en la campaña, pero creo que eso es encontrar cuál es el proyecto colectivo que nos convoca a todos los argentinos, que somos capaces de hacerlo como lo hemos hecho en otras circunstancias de nuestra historia, y que si hacemos eso vamos a estar bien, que son momentos difíciles, pero que tenemos que poder consensuar cosas para salir de donde estamos. Martín Lustó, muchas gracias. Un gusto. Ya volvemos, amigos.